Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. También abordamos temas polémicos y temas que son de gran interés para todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de una persona que fue un líder, que fue un gran ser humano, un gran empresario, un gran servidor público, pero muy en especial un gran cristiano. Me refiero obviamente a don Carlos María Abascal Carranza, el cual, estando trabajando en todas las cúpulas mayores de gran poder, siempre estuvo tomando decisiones bajo el amparo de sus valores cristianos. Quédese con nosotros porque se va a poner muy interesante este programa y puede ser de gran ayuda para usted, para un familiar y un amigo. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de don Carlos María Abascal Carranza. Para ello he invitado a una serie de personas que obviamente conocen la vida y obra del mismo, y quién mejor que sus familiares, amigos, conocidos. El día de hoy le agradezco mucho a las personas que integran este panel, y bueno, el día de hoy tenemos obviamente, primero que nada, y es una cordial invitación y mantener largos y blancos y de todos colores, aquí a Rodrigo Abascal Olascuaga, el cual es obviamente hijo de don Carlos Abascal. Entiendo que tú eres presidente de la Fundación Carlos Abascal. Y bueno, pues bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí hablando pues de mi papá, claro, y hablando a nombre de la fundación que ahora tengo el honor de presidir. Bien, también está con nosotros el ingeniero José Luis Luegue, el cual es consejero de la Fundación Carlos Abascal. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor, por la invitación. Hombre, muchas gracias. Y de igual forma tenemos al licenciado Carlos Pizano Salinas, el cual es miembro de la Fundación Carlos Abascal. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Héctor. Gracias. Bien. Bueno, pues para poder entrar de lleno a este programa, ¿quién mejor que el hijo de don Carlos Abascal? Yo quisiera preguntarte a ti, Rodrigo, seguramente te tocó ver muchas cosas a lo largo de la historia de tu papá, de ver la convivencia con tu papá. Entiendo que llevó a cabo la asociación o la fundación que tú presides un libro donde recopilaron totalmente y de forma integral la parte de la niñez, la juventud, su labor como profesionista, como servidor público, como empresario, y bueno, todas las demás facetas de tu papá, ¿no? No sé si quieras platicarnos y enseñarnos un poquito el libro que llevaron a cabo. ¿Por qué nació esta idea? ¿Fue un homenaje a tu papá? ¿Fue una idea? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mira, la verdad es que estamos muy contentos con el libro, ¿no? Se intitula Un cristiano en la vida pública, Carlos María Abascal Carranza, y la autora es María Luisa Aspe Armella. Ella es una connotada historiadora, actualmente directora de la Facultad de Historia de la Universidad Iberoamericana. Y la idea surge muy en consonancia con la misión de la Fundación. Lo que nosotros queremos es difundir el pensamiento, el legado de Carlos Abascal, y nos parecía que una de las primeras acciones, de las cosas más importantes, era tener una biografía que nos dijera
de manera condensada y resumida las líneas generales de quién era Carlos Abascal. Evidentemente su historia, su vida, su pensamiento no se resume al 100% en esta biografía. Seguiremos trabajando en la Fundación para tratar de darle más difusión y más impacto a su pensamiento, pero es un primer trabajo que nos parece extraordinario como lo realizó la doctora María Luisa desde un punto de vista totalmente técnico, científico, ella como historiadora. Ella presenta, cuando ha presentado esta biografía, hace mucho énfasis en algo que para nosotros era muy importante. No hubo ninguna línea. Investiga y haz una biografía. No queremos que ocultes esto, que digas esto, que resaltes lo otro. Es en tu papel de historiadora, ¿cómo ves la vida de Carlos Abascal? ¿Le aportaron, digamos, documentos o algunos material? Carpetas, sí. Material tenemos lo que llamamos el acervo de la Fundación, bien, que son una serie de cajas con muchos documentos, algunos referentes a él, algunos manuscritos de él, notas periodísticas, revistas, etcétera, y le pusimos a su disposición todo este material que ya tenemos digitalizado. Y ella, con base en este material y después con base en, digamos, en una relación de personas cercanas, ella empezó a hacer entrevistas y empezó a abundar y a buscar algunos otros personajes y a buscar a las personas que ella consideró necesaria. Tampoco nosotros le dijimos quiénes sí, quiénes no, sino le dimos una primera pauta y ella ya siguió avanzando en la investigación hasta que llegó a esta conclusión. Normalmente ella lo tiene además así como muy esquemático, sabe el número de libros, de documentos, de personas, de entrevistas, todo como buena historiadora lo tiene perfectamente esquematizado. Bueno, la verdad, ya hacía falta algo que hablara, insisto por la palabra, pero de forma integral, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos encontrar información a lo mejor en internet, de muchas cosas, pero no podemos ver toda la secuencia de una persona desde la niñez hasta que fue un servidor público, y eso es algo que la verdad es difícil de platicar, toda esa parte, y más entiendo que hay hasta fotografías, lo cual ilustra mucho el libro como tal. Yo la verdad lo terminé de leer y perfectamente me di cuenta de quién era, qué valores morales y qué valores cristianos tenía. Yo en lo personal muchas veces me he preguntado si realmente no choca lo que es la parte de la actividad política, la actividad de la vida pública con la forma cristiana. No sé, ¿tú ahí qué piensas con respecto a esto? O sea, ¿sí choca, no choca? ¿Es difícil tomar decisiones en torno a una religión? ¿O tú qué pensarías en eso? Yo lo enfocaría para responderte desde dos puntos de vista. Un punto de vista muy propio de mi papá, que alguna vez él expresó, y una parte de la entrevista que está contenida en el libro, como lo expresó en su momento el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que además, como bien dice María Luisa, es un dudoso apologeta. Desde el punto de vista de la manera en la que lo enfocaba mi papá, él varias veces dijo que en todo caso sus convicciones como católico deberían ser una garantía para la sociedad, para los trabajadores, de la rectitud de su desempeño, porque el tipo de valores que él vivía, pues al final era el ayuda a los demás, el amor al prójimo. El bienestar social, ¿no? Por supuesto que no chocan desde su convicción, desde el punto de vista del cristianismo, y no chocó desde el punto de vista de su ejercicio. Él vivió, creo yo, su religión con mucha libertad, sí fue atacado por el tema, nunca le importó. Él fue congruente a su pensamiento. Carlos Salinas lo manifiesta de una manera muy particular. Él dice que Carlos Abascal es una de las muestras más claras de que se puede vivir profundamente las convicciones personales sin atentar contra el Estado laico, lo cual me parece de verdad una cita muy notable por ser él quien lo dice, claro, pero porque realmente fue la imagen que él transmitía consistentemente a todos sus interlocutores políticos, empresariales, amigos, etcétera. Esta unidad de vida. En la última ceremonia que le hacen en la investidura del doctorado honoris causa en la Universidad de Anáhuac del Sur, él habla de estos dos sellos que tiene el ser humano, que resultan indispensables e inseparables, ¿no? El de su devenir, su transitar humano, y el de la trascendencia, Dios y su vida concreta, cómo son inseparables y cómo hay que vivir con ambos, ¿no? Para él nunca fue un tema de conflicto el decir soy católico y soy político, chocan, para nada. Bien. Al licenciado Carlos Pizano, como miembro de la Fundación Carlos Abascal, ¿usted
¿qué pensar tiene con respecto a este libro? La verdad es que es una aproximación íntima a lo que fue la vida de un hombre que, primero sabiendo que Dios era el destino al cual tenía que llegar, todo su actuar quedó marcado por esa profunda convicción de amor a Jesucristo y cómo ese amor a Jesucristo tenía que reflejarse en cada persona con la cual él tenía contacto. Yo recuerdo, entre anécdotas, yo tuve la oportunidad de colaborar con él en la Secretaría del Trabajo, en Gobernación, en el Partido Acción Nacional y al final en la Fundación Rafael Preciado, que él presidió como director general. Y en todas, en los casos en que había necesidad de asumir un asunto y sobre todo en el tema del trabajo, donde también en Gobernación, donde pudiera parecer que se enfrentaba a adversarios, y adversarios a veces muy difíciles de convencer o de dialogar, él tenía muy claro que tenía que tener en cuenta que la otra persona era hijo de Dios y que por lo tanto había que tratar a la otra persona con esa dignidad. Entonces, si tú estás consciente de esa realidad, pues tu manejo personal cambia totalmente. Y el libro lo que atestigua es ese profundo amor a su interlocutor, a su familia, a sus colaboradores, a sus amigos, y a los adversarios, no porque los designara como adversarios, sino porque, digamos, en un análisis de lo que es las relaciones obrero-patronales, empresariales y en la vida política, suele percibirse así. Pero quien se acerque a este libro, y después podremos platicar cómo podrían tener acceso a este libro, van a encontrar una vida de profundo sacrificio, una vida entregada a los demás y, como comentaba Rodrigo, el ejemplo de que los valores, la ética, la justicia pueden y tienen espacio en la vida pública. Muy bien, muy bien. Ingeniero José Luis Luege, usted supongo que tuvo mucho trato con don Carlos María Abascal. ¿Cuál sería su testimonio en base a él, en base al presente libro, a la presente obra? ¿Cuál sería eso? Pues muchas gracias, Héctor, por la invitación. Efectivamente, yo tuve mucho contacto con don Carlos en el gobierno del presidente Vicente Fox, siendo él secretario del Trabajo, luego secretario de Gobernación, y yo tuve oportunidad de estar en el sector ambiental, fui procurador del medio ambiente y luego secretario de medio ambiente. Yo creo que en este momento de crisis que vive el país, de corrupción e impunidad que verdaderamente está destruyendo, corroyendo al país, hacen falta ejemplos de vida de un político congruente, de un político que es congruente con lo que piensa y con lo que hace. Yo creo que ahí está la enseñanza. Tiene muchos valores, ¿no? De Carlos. Efectivamente, cuando era muy joven, por ejemplo en la universidad, en la familia misma, ¿no? Te decían, no te metas a la política porque la política es una, con todas las palabras, ¿no? Y si te metes a política, te va a pasar lo mismo, ¿no? Y no es así. Precisamente lo que hace falta hoy, principalmente de los jóvenes y de los jóvenes que sientan la vocación política, es el ejemplo de vida de un político que vivió conforme a lo que pensaba y actuó conforme a lo que decía, ¿no? Que ese fue Carlos Abascal. Y por eso es tan importante la labor de la fundación que preside Rodrigo y que somos miembros fundadores, Carlos y yo también, precisamente en la esperanza de formación de nuevas generaciones que requiere nuestro país de verdaderos políticos, ¿no? Y también algo que aprendimos y que a mí me dio mucho gusto conocer de Carlos, a quien yo conocía de muchos años antes, es el concepto de laicidad, ¿no? Un concepto mal entendido y muy mal enfocado en México. Porque la laicidad es ese respeto de dos ámbitos, ¿verdad? Lo de la Iglesia y el Estado y su gobierno, pero no implica que un político tiene que ser completamente ajeno a sus propios principios. Ese no es el concepto. La religión no debe afectar para nada. No debe de afectar su actuar. Y como bien decía Rodrigo hace un momento, muy al contrario, si ese político tiene los valores que profesa, pues es una garantía para un buen gobierno, ¿no? Y así fue como me fui adentrando mucho en la obra y en la vida de Carlos Abascal Carranza y en la necesidad y en la obligación que tenemos quienes lo estuvimos cerca de él, mucho más Carlos que yo, y bueno, no digamos Rodrigo, ¿verdad? Siendo su hijo, el promover su obra y el ampliarlo lo más posible, sobre todo a los jóvenes universitarios.
Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Candidatos, o sea, como político. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca del programa. Bueno, vimos ya la parte de esta obra que tiene por título Un cristiano en la vida pública, de don Carlos María Abascal Carranza. Yo quisiera irme un poquito a la parte de, bueno, en la actualidad como tal, tenemos el problema referente a cómo deben de ser las personas, los actuales abogados, los actuales servidores públicos y todo aquel que lleve a cabo alguna actividad, ¿no? De ahí, ¿cuál sería el debiera ser, digamos, de estas personas si tuvieran esta formación? La formación de un ser cristiano, un ser a lo mejor católico. ¿En qué beneficiaría o cómo realizarían ustedes? ¿Cómo creen que realizaría su actividad? Mira, yo me parece que la vida de Carlos Abascal enseña un camino para, primero, formar su propia conciencia. Es decir, esta conciencia que nos ayuda a todos a, sobre un piso firme, tomar las decisiones que más convengan a nuestra felicidad. La felicidad evidentemente implica que seamos personas que agotemos todas nuestras facultades y que las pongamos al servicio de los demás. Bueno, Carlos Abascal, desde muy joven, y gracias también a su padre, a don Salvador Abascal, logra entender que en esta vida hay que formar tu conciencia, que te permita distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo que tengas tú que realizar para que tu conciencia te pueda sancionar después por actos que no debiste haber hecho. Entonces, Carlos Abascal se forma con disciplina y obtiene una conciencia. Y a partir de esa conciencia va guiando el ejercicio de sus actos, una conciencia formada evidentemente en los valores cristianos, que al final supone el amor a los demás. Entonces, este libro lo que ejemplifica es maneras o una vida dedicada a formar esta conciencia y sobre todo a poner en cada decisión el referente de la conciencia para tomar la mejor decisión para él, pero sobre todo pensando en los demás que lo rodeaban. Y teniendo Carlos Abascal no solamente la responsabilidad familiar, en su momento la responsabilidad de dirigir una empresa, Afianzadora Insurgentes, de la que fue director general por muchos años. Y que empezó desde, por lo que entiendo, desde el jurídico hasta ir escalando todas las... empezó como mensajero. Sí, ¿Mensajero? Si no me corriges, Rodrigo. De mensajero empezó. ¿No? Mensajero. Entonces, este trayecto de tener como referentes, no solamente o tener como responsabilidad a empleados, a directores en el mundo empresarial, luego a organismos empresariales en el propio Coparmex, la Secretaría del Trabajo con todo lo que implica, fuentes de trabajo, la empresa, líderes sindicales, trabajadores, empresarios. Y entender a los empleados y a los empleadores, porque eso no es nada sencillo, ¿eh? O sea, y además, ver las necesidades, toda esta parte, ¿no? Y lograr desempeñarse exitosamente en la Secretaría del Trabajo siendo un empresario, ubicándolo los líderes sindicales como eso, y reconocer en Carlos Abascal a un árbitro en las relaciones laborales cuando le tocó estar ahí. Y en Gobernación, que fue, digamos, un culmen en su vida política. Después continuó como miembro de Acción Nacional, influyendo importantemente en decisiones claves en ese partido en aquel momento, pero Gobernación sin duda fue un ámbito muy especial para poner en uso la conciencia, sobre todo en temas tan delicados como fue pues, la toma de reforma por Andrés Manuel López Obrador en 2006. Así es. Y el conflicto magisterial en Oaxaca, que se tornó en un movimiento pues incluso reaccionario y antiestado, ¿no? Todas estas cosas que se le presentaron a Carlos Abascal sin él esperarlo, tuvieron enfrente una persona con una conciencia formada que le permitió afrontar todos estos retos
de manera exitosa, pero sobre todo de manera cristiana. Bien. Don Rodrigo, cuando leí la obra que ustedes llevaron a cabo, me di cuenta de que tu papá de forma diaria iba a misa. ¿Cómo le hacía para acudir a toda esta parte? Porque digo, o sea, la labor de ser secretario de Estado no creo que sea algo sencillo, debe ser algo muy demandante, pero él se daba su tiempo para cubrir o sanear su necesidad religiosa, ¿no? de acudir. ¿Esto tú cómo lo percibiste? ¿Cómo lo podía llevar a cabo? No sé si nos puedas platicar. Yo creo que parte de una enorme disciplina. Yo creo que una de las cosas que más caracterizaba a mi padre, que nos trató de inculcar profundamente, es la disciplina. Hay por ahí un dicho que dice que si quieres que algo se haga, encárgaselo a alguien ocupado. Y creo que lo vivía muy bien. Él sabía sus prioridades en su vida, de su día a día, de su agenda. Tenía una agenda perfectamente hecha, respetaba su tiempo, respetaba el tiempo de los demás. Creo que el haber logrado ir a misa diario tiene mucho que ver con que también logró que en su primera conferencia de prensa como secretario de Gobernación empezó a tiempo, aunque la prensa no había llegado, pues estaban acostumbradas a que siempre se les colgaran, y él decía, así como yo respeto mi tiempo para Dios, mi tiempo para la familia, tengo que respetar el tiempo del periodista, el tiempo de mis colaboradores. Un funcionario público que no hacía que sus colaboradores se quedaran hasta las 2, 3, 4 de la mañana, porque él todavía no estaba listo. Entonces, este respeto al tiempo y la disciplina a vivir de esta manera y a autoexigirse y a que le recordaran si se estaba pasando de algo en alguna actividad y entonces él mismo ir corrigiendo, creo que fue lo que se lo permitió. Al final el tema es cuál es tu prioridad, y para él su prioridad era Dios. Él sabía que si no estaba bien con Dios y con su conciencia no iba a poder ser un buen funcionario público. Entonces él sabía que una de las primeras maneras de empezar a trabajar por el país era empezar bien con Dios. Y cuando tú realmente tienes esta convicción, el tiempo te lo das. Él empezaba muy temprano, pero cuando había algún acontecimiento que hacía que no pudiera ir a misa temprano, una cita en Los Pinos con el presidente, etcétera, pues encontraba algún otro momento a lo largo de su día, pero acababa siendo una prioridad, porque sin el alimento espiritual él no podía ser un buen político, diríamos, no podía ser un buen ser humano. Entonces, necesitaba esto, lo buscaba. Incluso y lo conseguía. En giras, supongo. En todos lados. ¿No? Y era una práctica en todo, también en vacaciones. O sea, no es que me voy de vacaciones y entonces descanso, no, estábamos de vacaciones la familia, íbamos a nuestra misa diaria. Te tocó a ti ir totalmente a... Siempre. Y yo de verdad entiendo como anécdota en la familia que solamente él falta a misa una vez en su vida, porque después de una operación de una hernia se queda dormido por la anestesia, no puede ir a misa, siendo él muy jovencito, y le causa una profunda tristeza el que había faltado a su misa, pero para él era algo vital. Y lo recordó perfectamente. Y lo recordó, y bueno, en la familia se comentaba la anécdota como algo notable. Hombre, qué mal. Y bueno, también quisiera hacerle patente a los televidentes el sentido de que tu papá se dice que con él inició la nueva cultura laboral. O sea, el mayor respeto a los empleados, concientizar más a los empleadores, a los patrones, por así decirlo. Pero, ¿tú qué piensas en torno a este tema? ¿Que sí inició o cuál fue el motivo de parte de tu papá con respecto a este tema? Mira, evidentemente las ideas son ideas de larga tradición. Al final, la nueva cultura laboral es una manera de aterrizar la doctrina social de la Iglesia. Carlos lo mencionaba muy bien al principio, cuando eres muy consciente de que quien tienes enfrente de ti es un hijo de Dios y entonces te tienes que preocupar y amarlo como hijo de Dios, ahora eso lo tienes que trasladar a las relaciones de tu vida diaria. Y él como empresario estaba muy preocupado en trasladar este concepto, este amor a las personas, a cada persona, a las relaciones en donde él vivía, ¿no? A las relaciones obrero-patronales. Y entonces empieza a hacer todo un esfuerzo de sistematización de la nueva cultura laboral, que es un aterrizaje de la doctrina social cristiana, de su convicción de amor al otro, y lo empieza a aterrizar a las relaciones de trabajo. Relaciones que históricamente en el mundo, en México, se habían vivido de una manera totalmente enfrentada. Siempre el patrón explotador contra el empleado flojo que se deja o no puede evitar ser explotado y entonces hace como que trabaja porque el patrón hace como que le paga. Y esta confrontación, esta lucha de clases, ¿no? que en el fondo pues es una herencia de pensamientos comunistas, marxistas,
La lucha de clase, lo que hay que oponer justamente es lo contrario. El trabajo es algo que dignifica, que plenifica al hombre, al ser humano, y lo que necesitas es generar un ambiente tal entre personas que cooperen en torno al mismo objetivo de productividad, de producción de bienes y servicios de alta calidad, pero todos trabajando en el mismo sentido, todos sumando esfuerzos y todos respetando la mutua dignidad. Yo pensaría que ese concepto de la nueva cultura laboral como concepto central es la clave, y manifiesta este perpetuo amor al hombre, al otro que tenía el papá. Desafortunadamente, en su momento, la reforma de ley que construyó con muchísimo trabajo, con el consenso de todos los sectores productivos, no se pudo materializar en una ley en ese momento. Creo que la reforma laboral reciente recoge muchas de las cosas que se platicaron en esas mesas y tiene además un impacto en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, a través del concepto de trabajo decente que impulsa la OIT, que al final muchísimas de las ideas vienen del trabajo que él desarrolló. Él llegó a presidir la OIT como secretario del Trabajo, y creo que sus conceptos, sus ideas permearon más allá del ámbito local. Mi mamá me cuenta mucho una anécdota de que alguna vez platicando de temas de la nueva cultura laboral en alguna visita a China, de verdad estaban impresionados, impactados de los conceptos, pues porque allá esto no se veía ni de cerca, ¿no? Está muy clasificado. Yo soy el patrón, tú eres el empleado. Y ¿no? Totalmente una ciudad de explotación. Totalmente. Entonces eran temas como muy llamativos, y bueno, ese fue parte del legado que él deja también en su misión de funcionario mexicano hacia el mundo, ¿no? Aportando hacia los demás. Pero la clave es esa, la clave es el amor al otro, ver en tu trabajador un ser humano de misma dignidad que tú, y que los dos están trabajando en un mismo objetivo, solamente que las circunstancias, la vida, la preparación te puso en una situación que solamente te hace responsable de la gente que colabora contigo. Ahí, lamentablemente, digo, este fue un caso muy aislado, porque realmente él tenía una sapiencia, él tenía unos valores muy arraigados por toda esta educación y toda esta parte de ser cristiano. Pero realmente los nuevos servidores públicos harán lo mismo. No sé si aquí el ingeniero José Luis Legue nos pueda comentar esa parte, porque en la actualidad yo creo que no necesitarían meterse a un curso para este tipo de cosas, o qué es lo que se necesitaría. Fíjate, Héctor, que yo recuerdo muy bien la experiencia mía como secretario, pues fue de una gran riqueza, ¿no? Porque yo soy un político, o era un poco más pragmático, ¿no? Entonces tú tienes un objetivo, unas metas, y tienes que alcanzarlas a como de lugar, ¿no? Y Carlos, con quien tuve la oportunidad de tener muchas reuniones, en casos de crisis muy serias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pues eventos catastróficos, huracanes, o cuando tienes invasiones en zonas naturales. Me tocó, por ejemplo, el tema de invasiones en la selva lacandona, bueno, terrible, no tienes idea de la problemática. Y yo, bueno, había reuniones en Gobernación, se salen porque se salen, ¿verdad? Carlos tenía una idea muy clara. Primero, lo que es el mayor bien para el país, para México, ¿no? Y segundo, el fin no justifica los medios. Tienes que tener acciones dentro de la ética, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a veces tienes que trabajar el doble para conseguir tu objetivo, pero siempre teniendo la ética, ¿no? Y tú me preguntas de las actuales administración federal, vamos a decir, de quienes están ahorita en el gobierno federal, donde estuvimos nosotros con Carlos Abascal. No saben de ética, pero tampoco de una materia que es muy importante, y que Carlos era un ejemplo, de lógica. Es que es increíble, las actuales autoridades, yo creo que la lógica la pasaron de noche, o no tuvieron, no sé si, o ya no estará la lógica en el plan de la preparatoria. No lo llevan a cabo, digamos. Toman las decisiones más absurdas e ilógicas que uno se pueda imaginar, ¿no? Y Carlos Abascal en ese sentido era un hombre con una visión muy clara de los objetivos, era muy firme, pero muy respetuoso de lo que decía Rodrigo, de la dignidad de la persona, de utilizar siempre los medios éticos, los medios que debes de utilizar como político, ¿verdad? Pero también con mucho sentido común de las cosas, que eso es lo que no está viendo en el actual gobierno federal. No hay sentido común, toman decisiones que tú dices, bueno, ¿cómo muy puede a la ligera, un presidente de la República, un secretario, cómo puede tomar una decisión tan absurda? Que lamentablemente, bueno, estaríamos aquí todo el día poniendo ejemplos, ¿verdad? Y que con Carlos Abascal al frente de la Secretaría de Gobernación era una seguridad de que el país va
bien conducido. Creciendo. Independientemente de las muchas otras deficiencias de colaboradores, como puede ser mi caso, ¿verdad? Pero un secretario de Gobernación ayuda precisamente a que el país alcance pues esa potencialidad que tiene México. Que florezca. Porque tenemos todas las potencialidades que no lo alcanzamos por malos gobiernos, ¿no? Yo creo que si Carlos Abascal se perpetuara 3 sexenios, el país sería una potencia en 12 años. Podríamos hacerlo. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, continuamos platicando de aquí de Carlos Abascal, una figura fabulosa, una persona que fue un líder en todas las materias. Y bueno, yo lo que sí quisiera preguntarles es en torno a su actuar de tu papá como tal, pues yo creo que se debería de tener una canonización y vi que en las noticias que ustedes estaban fomentando, que estaban pidiendo que se llevara a cabo esta parte de la canonización. No sé si nos puedes platicar un poquito en qué proceso están, si sí se va a poder lograr a lo mejor, no se va a poder lograr, o ya está a punto de salir. ¿Qué pasaría en esto? A ver, yo te diría que en la Fundación trabajamos en 2 temas principales. Un tema, digamos, muy hacia afuera, un tema muy político, de fusión de pensamiento, y luego un tema como más íntimo, más nuestro, que podría ser el tema de la causa. Nos interesa mucho que se conozca al Carlos Abascal político, eficaz, pragmático en el sentido de práctico y de que se pueden resolver los conflictos, el político que no necesita mandar matar a nadie, que no necesita robar dinero, que no necesita mentir, que negocia siempre con la verdad. Ese es como nuestro día a día y ahí estamos enfocados en la mayoría de nuestras acciones. En paralelo, por distintas inquietudes de amigos, de la familia, sí consideramos que es un tema importante el que, siendo él un cristiano tan relevante, se pudiera pensar en que Carlos Abascal fuera propuesto por la Iglesia como un modelo de santidad, un modelo a imitar hacia toda la humanidad, porque finalmente es un modelo que no nada más es para mexicanos, sería para todos. Nada más que ahí el tema es que no somos nosotros los que llevamos propiamente el ritmo o el trabajo. Ese es un tema de la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que tiene que hacer un análisis y descubrir si en la vida de Carlos Abascal hay virtudes heroicas, tiene que descubrir si hay una devoción hacia su figura, la gente le pide, se encomienda a él, tiene que descubrir si en sí la causa, la figura puede llegar a ser o no relevante para proponerlo como modelo para la Iglesia local y para la Iglesia universal, y que en su vida haya vivido una ortodoxia tanto en sus costumbres como en sus ideas con el tema de toda la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, en este proceso, en este análisis, está trabajando la arquidiócesis. No es un tema que dependa de nosotros todavía. En el momento en que la arquidiócesis dé el adelante, lo que sucedería es que se abre un proceso, se le declara siervo de Dios y se inicia un proceso, y ahí sí empieza mucho trabajo para nosotros para proporcionar todos los elementos, los testimonios que nos vayan solicitando, para que eventualmente la Iglesia local cerrara el proceso y dijera: se lo mando a Roma para que declare si puede proseguir su causa. Hasta ahí es el trabajo humano. Ya después de eso vendrían, en su caso, si Dios quiere, si lo permite, etcétera, el tema de los milagros, la beatificación, otro milagro, la canonización. Ese es un camino muy largo a recorrer que normalmente, si funciona, dura muchísimos años. Bien. Creemos que al margen de que la Arquidiócesis de México llegue a considerar que vale la pena iniciar la causa para proponerlo como un modelo de santidad, nosotros tenemos que trabajar para proponerlo como un modelo de político congruente y práctico. Y que no son 2 objetivos contrapuestos, sino que son 2 objetivos que se complementan. Si sale uno, muy bien, pero el otro sí está en nuestras manos, ese sí depende de nosotros, y ahí creemos que indiscutiblemente acaba siendo un modelo. Es notable sí encontrar algunas expresiones que abonan mucho al tema de una posible causa de canonización. No es nuestro tema. A mí me han llamado la atención, al menos ahora en las presentaciones,
del libro un par de expresiones muy notables y de gente que uno no se lo esperaría. En una presentación que tuvimos en el Senado, Fernando Belaunzarán, que digamos que ideológicamente no es cercano a la línea, pero que conoce muy bien el pensamiento cristiano, él decía que entre Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, y Carlos Abascal, él se quedaba con Carlos Abascal, porque le parecía que era mucho más tolerante de lo que había sido en su momento Santo Tomás Moro, pero en una referencia evidente al tema de la santidad de Carlos Abascal. O por ejemplo, ahora en una presentación en la universidad, en la UPAEP, en Puebla, que Antonio Sánchez Díaz de Rivera mencionaba que tanto don Lorenzo Servidje como Carlos Abascal pues tendrían que iniciarse su causa porque fueron modelos de vida para los mexicanos, ¿no? Yo sí creo que sería importante, pero es una modelo que se refleja en los cristianos creyentes, en los que le daría esperanza de decir yo también puedo alcanzar la santidad de una persona normal en un oficio súper difícil que habitualmente es sucio, es corrupto, y sin embargo ahí se puede lograr la santidad. Pero creo que para todos los demás, que habrá muchísimos no católicos, de todas maneras es un modelo, porque creyendo o no creyendo en Jesucristo, en la Virgen, en la Trinidad, se puede ser un hombre de bien, un hombre honesto que se preocupe por los demás, que en efecto ejerza la tarea política al servicio de los demás. Que yo creo que ahí es donde habría que catalogar su vida. Es una vida dedicada al servicio, en el caso de la política, al servicio de los mexicanos, sin importar, sin buscar la propia carrera, la propia trayectoria, los propios intereses, ¿no? Entonces, no están contrapuestos, trabajamos en los dos. Nuestro principal trabajo, el político, sus ideas políticas, su práctica política, sí se puede, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos concentrados. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, de la lectura del libro Un cristiano en la vida pública, pude ver dos temas que me llamaron mucho la atención, que le tocó vivir, digamos, a don Carlos Abascal y tener que resolver o tener que estar negociando como tal, ¿no? Uno de ellos fue, obviamente, esta parte del plantón que hubo sobre la Avenida de la Reforma, en el sentido de pues, la elección presidencial del 2006. No sé si aquí nos pudieran platicar alguno de ustedes qué les tocó vivir en ese entonces, cómo ven el apartado de este tema en el libro, o qué comentarios serían, ¿no? No sé si quieran. Mira, fue al final del sexenio del presidente Fox. Para contextualizar, Andrés Manuel López Obrador no reconoce los resultados, claro, y decide, perjudicando a toda la Ciudad de México, tomar Reforma y tomar la plancha del Zócalo. Eso evidentemente confrontó en un primer momento al gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces todavía Distrito Federal, porque pues el orden público le corresponde para efectos prácticos al gobierno de la ciudad. Claro. Y lo que estaba haciendo era generando pues afectaciones económicas, de paz social y poniendo incluso en riesgo la estabilidad de las instituciones. Eso hay que decir. Millones de pesos por eso. Y hay que recordarlo, sobre todo ahora que estamos próximos, ¿no? Claro. Que hay personas que están dispuestas por su propio interés a perjudicar el interés público. Claro. Y Carlos Abascal era al revés. Tú lo decías muy bien, siempre Carlos Abascal ante estos temas se preguntaba cómo funcionaba el público, qué le convenía a México. Y a México no le convenía en aquel momento que eso escalara a un conflicto de Estado, a un conflicto social, y logró, a través de una mediación y sobre todo los interlocutores involucrados, sabiendo que Carlos Abascal era un hombre de palabra, confiar en él, y después de reuniones, yo te diría prácticamente a partir de esa toma por parte de Andrés Manuel de Reforma y el Zócalo, pues prácticamente reuniones diarias sobre ese tema, reuniones diarias o pláticas diarias, comunicación con aquel jefe de gobierno, Alejandro Encinas, que al final lograron, a través de un diálogo muy difícil,
y con incluso dentro de casa con opiniones muy distintas, ¿no? del propio gobierno federal, qué hacer ante esta situación, el uso de la fuerza pública o no. Se logró culminar con que se despejara esta toma, teniendo en cuenta que se acercaba el desfile del 16 de septiembre. Por lo menos la plancha del Zócalo como tal. Sí, ¿no? al final se llegó a un acuerdo. Vicente Fox no daría el grito el 16 de septiembre en el Zócalo, se fue a dar el grito a Dolores Hidalgo y dio una ceremonia al jefe de gobierno que culminó con permitir ya el desfile el 16 de septiembre. Pero al final lo que se pudo lograr a través del diálogo y de un funcionario en el cual se podría confiar, resolver un tema tan complicado como este. Bien. Ahora, de también, otro ejemplo como tal fue el conflicto con el CENTE, ¿no? La coordinadora, ¿no? Toda esta parte. En Oaxaca, sí, claro. Oaxaca. Para efectos de recuerdo de los televidentes, en sí, ¿en qué consistió ese conflicto y, cuál fue la participación ahí de don Carlos Abascal? El conflicto surge como un conflicto magisterial por incrementos de salarios, de condiciones de trabajo en el estado de Oaxaca. El gobierno del estado de Oaxaca no logra llegar a un acuerdo. Mientras sucedía esto, pues se quedaba todavía en un ámbito local y el gobierno del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, si la memoria no me falla, decide ante una plancha, ante el Zócalo oaxaqueño tomado, decide usar la fuerza pública, informa de esta situación al gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, a Carlos Abascal. Carlos Abascal, con la información en mano, le dice: no tienes la capacidad para hacer esa movilización. El gobierno de Oaxaca decide despejarlos, despejan por unos cuantos minutos, pero retoma el magisterio, la sección 22 del CENTE y del sindicato de la CENTE, la plancha, y se conforma esta famosa Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que convierte en un problema magisterial, en un problema de desaparición de poderes prácticamente, de nulificación de la actividad económica en Oaxaca, toma de universidades públicas, tomaron el programa, no el programa, sino el canal, la radiodifusora de la universidad pública, y desde ahí mandaban mensajes, ¿no? Para todo el movimiento, que se volvió un movimiento popular buscando tomar el gobierno, no de manera institucional. En eso, una mala decisión de gobierno pudo poner en peligro la estabilidad, por momentos lo hizo, del estado de Oaxaca. Carlos Abascal entra ante un conflicto rebasado por el Estado y se vuelve mediador frente al gobierno del Estado, frente a la sección 22, a la Asamblea Popular, partidos de oposición, el gobierno federal, es decir, una multiplicidad de actores, la propia iglesia en Oaxaca, que al final concluye con la posibilidad de, resolviendo el problema de fondo, que era un problema magisterial, desactivar lo que podía representar un conflicto de Estado. Que se perdiera todo el marco legal. Sí, no solamente derechos, para Oaxaca, todas las cuestiones que... Y no solo para Oaxaca, sino para la República, ¿no? Muy importante ahí su convicción, que a mí me apantalló mucho. Eso es como una cosa que vivimos muy internamente mi madre y yo. Nosotros éramos partidarios, como muchísima gente en el país, que ya tenía que entrar con la fuerza pública mucho antes de lo que sucedió. Pero su convicción de resolver el problema sin violencia, sin una sola gota de sangre, de verdad es notable. Yo digo es notable porque hasta en casa tenía la presión, sí, y él sabía que no se debía derramar ni una gota de sangre. Y cuando deciden el operativo para entrar, es un operativo con la policía desarmada. Él no se arriesgó nunca para que el conflicto se convirtiera en mártires, en muertos,
Eso es una decisión muy delicada que además le costó después otras cosas a él en lo personal políticamente. No le importó. Su convicción era salvar toda vida humana a cualquier precio. Él decía que era un negocio, una discusión además en la que no había buenos y malos. Por momentos parecía que todos eran malos y que todos tenían además intereses, algunos legítimos, y entonces era dificilísimo mediar en una situación así. Y sin embargo, con diálogo, y volviendo a dialogar, acabó desactivando un conflicto que pudo haber tenido consecuencias terribles. Una debacle. A mí, Héctor, si me permites, me tocó estar en una reunión de gabinete donde don Carlos Abascal dio un informe sobre este tema, ¿no? A mí me queda claro que Carlos Abascal sabía y era partidario del uso legítimo de la fuerza. Pero claro, ¿cuándo emplearla? ¿En qué momento? Fue una imprudencia del gobernador Ulises Ruiz, efectivamente, hacer uso de la fuerza cuando no tenía ni siquiera la información de inteligencia suficiente, que sí tenía en ese momento Carlos Abascal. Entonces él dijo que no y optó por la vía de la negociación, que fue correcta, ¿no? Pero sí era un hombre firme y en un momento dado él también era partidario de sí se debe de usar la fuerza pública cuando lo amerita el caso. Así como ven este tipo de temas que hemos ahorita abordado para efecto de los televidentes, así como esto, hay muchos más temas aquí en este libro, ¿eh? Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este que es el último bloque de este gran programa en homenaje incluso a don Carlos María Abascal Carranza. Y bueno, leyendo, insisto, el libro como tal, veo también otro pasaje referente a cuando ya se asumió el poder por parte del siguiente mandatario, que sería en este caso Felipe Calderón. Aquí también tuvo mucha participación en este episodio como tal don Carlos Abascal. No sé si alguien de ustedes nos pueda decir qué recuerda referente a esta parte. Pues a mí me tocó una buena parte ahí porque yo fui funcionario del presidente Fox y luego fui nombrado, bueno, me mantenía como secretario de Medio Ambiente, aún en la administración de Calderón, estaba en el gabinete. Efectivamente, López Obrador es un autócrata, ¿no? Hoy hay un partido que es autocrático. Es una sola persona, el que todo lo decide, solo él es el único candidato y él es el único presidente, ¿no? Y esto es un problema muy grave en una democracia, porque López Obrador estaba empecinado en que había habido fraude cuando no hubo ningún fraude y todo demostraba lo contrario, que los números favorecían al otro candidato, que era Felipe Calderón. Entonces el PRD tuvo una estrategia, pero apoyada muy bien, incluso por el gobierno de la ciudad, de bloquear, y por los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, y probablemente con algunas alianzas, de bloquear a como fuera la toma de posición de Felipe Calderón. Y había toda una estrategia que no conocíamos, perfectamente establecida, pero que sí conocía Carlos Abascal. Es decir, la inteligencia de gobernación le permitió al secretario de Gobernación tomar una serie de decisiones inteligentes y con mucha firmeza, como decía yo hace un momento, para que se pudiese llevar a cabo la toma de protesta del presidente. De no haberlo habido, pues entraríamos en una verdadera crisis constitucional. Y entonces todo lo que esperaban los que habían planeado el bloqueo del PRD y otros actores, todo les salió mal gracias a que Carlos Abascal fue llevando todo el proceso, indicando incluso al Estado Mayor Presidencial los tiempos, los movimientos, cómo y por dónde debería de moverse y cómo y por dónde debería de entrar y en qué momento y en qué forma. Y gracias a eso se evitó una crisis mayúscula. Y eso fue Carlos Abascal. ¿Pudo tomar posesión? Pudo tomar protesta, que es fundamental en la Constitución, porque no tenemos en nuestra Constitución previsto qué pasa si no hay la toma de protesta del presidente electo. Y gracias a Carlos Abascal, ya hay que decirlo, ¿verdad? A varios años atrás, que fue él el que lo logró, gracias a esa firmeza, a esa disciplina de tener todo perfectamente estudiado. Porque hay políticos que tomamos decisiones a veces sí a bote pronto, ¿no? No, las decisiones tienen que estar perfectamente estudiadas. Y vale la pena, Carlos Abascal es un hombre práctico, no pragmático, práctico. Y esto supuso, y más vale recordarlo, una ceremonia
que fue pues, innovadora, no se había hecho antes. El día 30 de noviembre, en la madrugada, más bien en la noche, pasando el 1 de diciembre, se hizo una entrega del presidente Calderón del presidente Fox al presidente Calderón, del mando desde el 1 de diciembre, incluso antes de la formal protesta. ¿Por qué se hizo? Porque se preveía todos los escenarios. Y esto surge también de esta capacidad de, ante nuevas realidades, Carlos Abascal lograba sí impulsar decisiones innovadoras que también le permitían resolver problemas que para otros hubieran representado pues una callejón sin salida, ¿no? Claro. Rodrigo, ¿tú qué recuerdas de este pasaje? Pues un poco lo mismo, la dedicación, el empeño que él puso para que México saliera adelante, astucia, mucha astucia, y yo diría que mucho valor, porque había soluciones fáciles que eran correr, que eran hacer una ceremonia en otro lado, y él dijo: yo me encargo de que esto salga bien en el Congreso como debe de ser, y al final lo sacó adelante bien como debía de ser, al margen de que había voces que pedían mejor evitemos el conflicto y vayámonos a otro lado. Y no, el tema de la prudencia no es cobardía, el tema de la prudencia al revés es el valor llevado al extremo, en donde incluso tienes que saber refrenarte, saber controlarte para lograr el objetivo. Y eso me parece que lo hizo de una manera estupenda en varios momentos, en ese se vio de una manera muy particular. Pero tampoco hay que contarles tanto porque si no ya no van a querer leer el libro, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde podemos adquirir este libro? No sé si tengan redes sociales de la Fundación Carlos María Abascal Carranza. Todos los datos que nos puedan proveer pues, sería muy importante para efecto de los televidentes. Sí, claro. Tenemos en Twitter la cuenta de la Fundación, que es F. Carlos Abascal, muy sencilla. Y el correo electrónico de la Fundación, que es dirección@fundacioncarlosabascal.org. Ahí pueden solicitar informes para la compra del libro, el acceso al libro. De esto. Así es, y también de las actividades de la Fundación. Bien. Que deben se ser publican. Muy interesantes porque llenos de valores incluso, ¿no? Sí, lo que buscamos es, tomando los temas públicos que están sobre la mesa, discutir sobre ellos, con opiniones no necesariamente que van en congruencia con lo que nosotros pensamos, pero sí buscando este diálogo que permita que la Fundación empiece a ser un referente en temas de política pública y en temas de opinión pública, ¿no? Bien. Y creo que también vamos a tener acceso vía Amazon al libro. También lo podemos comprar por Amazon. Hoy en día se distribuye de esa manera muy fácil, tanto físico como en formato electrónico. Okay. En el IMDOSOC también está distribuyéndose, pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario, también tenemos oportunidad de distribuirlo de manera directa y de hacer entrega a domicilio. Bien, ¿ustedes están ubicados para efectos de que los puedan llegar a buscar físicamente de algún domicilio, teléfonos o algo? En la página de la Fundación vienen todos nuestros datos, la dirección, los teléfonos y los datos de contacto. Bien, pues lamentablemente se ha terminado el tiempo de este programa. Podríamos seguir platicando de muchas cosas de don Carlos Abascal, mas sin embargo, insisto, pues se tiene que terminar a razón de tiempo el programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto contestaremos y en su caso pondremos estos comentarios, estas dudas, estas aclaraciones o estas interrogantes con los panelistas que hoy nos han acompañado aquí en el programa. Les recordamos mucho que nos encontramos en Justicia para Todos en Twitter y Facebook bajo el nombre Justicia para Todos TV. En YouTube nos encontramos como Justicia para Todos únicamente. Ahí pueden ustedes ver todos nuestros programas que hemos transmitido a lo largo ya de 2 años y medio casi. Ojalá los puedan ver porque son temas jurídicos, temas polémicos, temas de mucho interés, como es este tema de don Carlos Abascal. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle a los panelistas que nos acompañaron aquí a este programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, a ustedes que nos han sintonizado, que nos han acompañado a lo largo de este programa, recordándoles que nos pueden sintonizar la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, y les recuerdo cuál es nuestro lema, el cual es:
La justicia es ciega, nosotros no.